tarde que Dios pueda hablar a nuestros corazones. Me tiene loco aquí en mi Biblia y mi agenda. Ahora sí, que Dios pueda hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, que Dios traiga esa palabra que tanto necesitamos cada día nosotros en nuestra vida, el día a día, nuestros corazones. Así que, así como estoy yo, usted pueda estar en su casa intercediendo en su corazón para que esta reflexión sea de bendición y llegue a muchas vidas, a muchas almas, a muchas personas que puedan en algún momento escucharla o oírla. Vamos a orar. Mientras tanto, le invito a que vaya a Primera de Juan 4, capítulo 4, verso 18 al 20. ¿Ya? Mientras lo busca, yo voy a estar orando. Usted puede estar diciendo amén en su casa, en el lugar donde usted está, pueda decir amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú nos amas, Señor, con amor eterno. Y en esta hora estamos aquí delante de su presencia, Señor. No es fácil, Dios Todopoderoso. A mí me tocó ir muy lejos y volver hasta ahora para venir y exhortar tu palabra, Señor. Ayúdame, Dios Todopoderoso, en tu gracia, en tu verdad, Señor. Que tú puedas, Dios mío, ser en mi vida, Señor, y que yo pueda ser un instrumento en tus manos, Dios Todopoderoso. Bendice a aquel que está escuchando, Señor, aquel que va a oír y va a preparar su corazón para escuchar esta tu palabra, Señor. Una palabra de verdad, una palabra con poder, con autoridad, Señor. Bendecimos en esta hora a todo aquel que escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Bueno, como les dije, Primera de Juan 4, 18 al 20, versículos que para el común de los cristianos son conocidos, ¿ya? Pero vamos a exhortarlo y vamos a ver qué el Señor quiere hablarnos. Vamos a tratar de sacar lo mejor de ese versículo. Amén. Primera de Juan 4, 18 dice así, en el nombre del Señor, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El 19 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí nomás. Bien, el objetivo de esta reflexión es poder sacar lo mejor de un versículo que me llama mucho la atención, que es el versículo 19. Les hablé del 18 y 20 para tratar de contextualizarlo un poquito, pero vamos a mí el que quiero que le saquemos lo mejor es al 19, que dice, si alguno dice, no, el 19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Él nos amó primero. ¿Qué significa eso? A ver, usted que está en su casa, piense en un momento, ¿qué significa eso? ¿Usted ha meditado por un momento a lo largo de su vida? ¿Ha pensado qué significa? Le amamos, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Ha pensado? Bien interesante, ¿no? Bien interesante cuando nos hacemos esa pregunta y comenzamos a reflexionar por un momento en que Él nos amó primero. ¿Qué hubiese pasado si Él no nos hubiese amado? ¿Qué hubiese pasado si Él simplemente se hubiese olvidado de nosotros? Seguramente podemos quizás decir que nada es obra nuestra, ¿cierto? Si Él no nos hubiese amado, porque Él nos amó, podemos nosotros entender ahora que todo lo que ha ocurrido es obra de nosotros, sino que es de Él, de Dios, de Cristo. Podríamos también decir que si Él nos amó primero, Él nos tenía en sus planes.
que de alguna manera Él ya nos había trazado algo para nosotros, si lo vemos de forma más personal. Porque la palabra también dice que Él amó a todas las personas, a toda la humanidad, y no hace acepción de personas. Pero si lo vemos de forma personal, cuando yo comienzo, la palabra a mí me habla de forma personal. La palabra es viva en mi vida cuando yo la leo, ¿ya? Entonces, podemos pensar que Él me tenía en sus planes. Bueno, la palabra así lo dice, que desde el principio Dios nos había escogido. Desde antes del vientre de nuestra madre, Dios ya nos había escogido. La palabra así lo dice. A lo largo de la historia bíblica, nos damos cuenta o podemos percibir que la mayoría, o si no todos los personajes, la mayoría, vamos a decir que un 99% de los personajes bíblicos conocidos, todos ellos, ninguno de ellos tuvo la iniciativa de buscar al Señor. Hagamos un poquito de memoria. A ver, vamos atrás. Abraham. ¿Qué le habló a Abraham? ¿Abraham se acercó a Dios? No. Fue Dios quien se acercó y lo escogió. ¿Cierto? A Jacob. ¿Quién escogió a Dios entre Jacob y Dios? ¿Quién lo escogió? Fue Dios mismo que le habló, ¿cierto? Cuando iba arrancando este bandido, después de que su hermano lo quería matar, se fue arrancando y tuvo un sueño, se quedó dormido en el desierto con su cabeza en una roca y tuvo un sueño y ahí Dios lo llamó. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la historia? Cuando veía ángeles que subían y bajaban, ahí Dios lo llamó. Dios lo llamó, no fue Jacob que siguió a Dios. Y después vemos a David. ¿Qué estaba haciendo David? David estaba en el monte pastoreando unas ovejas y allá viene el profeta a buscarlo. ¿Por qué? Porque había sido escogido por Dios. ¿Qué significa? Que Él nos amó primero. Moisés de las aguas, ¿cierto? Dios, bueno, se puede decir que casi que Moisés fue desde el vientre de la madre, fue escogido, ¿no? Se podría decir de él. Pero aún así, Moisés nunca se acercó a Dios. Fue Dios quien se acercó cuando él ya estaba viejo, se había ido de Egipto, arrancando, ¿cierto? Se había olvidado un poco su pasado, él ya se había, en cierta manera, impregnado de otra cultura, y Dios viene y lo llama a través de una zarza, ¿cierto? Que no se consumía, y una voz le habló, y ahí Moisés fue escogido para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Y así todas las historias, haga memoria usted, querido hermano, que acostumbra a ir a la iglesia, haga memoria. Hay alguien en la Biblia que dijo, ¿saben qué? Yo voy a tomar la iniciativa y voy a seguir a Cristo. Voy a seguir. Ni siquiera Pablo, perseguidor de Cristo. Bueno, podríamos decir que escogió a Cristo, pero lo escogió para matarlo. Ya, si hay algunos. ¿Ya? El hermano de Pedro, ¿se acuerdan? Cuando iba a Jesús, después de ser bautizado, lo siguió: maestro, queremos seguirte. Bien, síganme. Y obviamente el mismo Cristo, Él nació para servir a su Padre. A lo largo de la historia bíblica, un 99% de las personas fueron llamados. ¿Por qué? Porque Él los amó primero, no porque ellos amaron primero a Cristo. Estaba este recaudador de impuestos, ¿cierto? Que le dijo: Cristo iba caminando y lo ve y le dice: sígueme, ¿cierto? Zaqueo, sígueme, que estaba en el árbol. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se bajó y fue donde Cristo. Pero Dios le habló primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Eso quiere decir muchas cosas, queridos hermanos. A lo largo de toda la humanidad ha sido Dios el gestor de todas las cosas que ocurren, que han ocurrido y que van a ocurrir.
a sus discípulos. En Juan 15, 16, ¿qué dice? Juan 15, 16, vamos a leer, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Muchas R, se me traigo la traba. Y vuestro fruto permanezca. El Señor escogió a los discípulos. No me escogisteis vosotros a mí. Yo os escogí a vosotros para que llevéis fruto y su fruto permanezca. Y a lo largo de la historia vemos: yo te puse nombre, mío eres tú. Aunque pases por las aguas no te negarán, o así por el fuego ni la llama arderá en ti. A Isaías, ¿quién lo escogió? Isaías decía: soy de labios inmundos. Y vino el ángel con una brasa y le limpió los labios para que pudiera él predicar y hablar de Cristo. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha sido quien nos ha escogido. No nosotros escogimos a Dios. Muchas veces el orgullo se nos entromete en nuestro corazón, en nuestra mente, y creemos que nosotros escogimos ser cristianos. ¿Ah? ¿Han escuchado a esos predicadores? Acérquese a Dios, acércate a Jesús. Bien, bueno, si usted hay un cristiano ahí y me dice: pero hermano David, si la Biblia sale también. Sí, sale. Acercaos pues confiadamente, ¿cierto?, al trono de la gracia. Pero ahí le está hablando a un cristiano que ya lleva un tiempo ya. Porque ¿quién se acerca confiadamente al trono? No una persona que llega por primera vez. Una persona que llega por primera vez llega con temor, con temblor, llega humillado. No llega confiadamente al trono de la gracia. Aparte está delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando nosotros y nuestro orgullo cree que somos el centro de todo, estamos equivocados. Yo creo que cuando vemos que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, creo que tiende a hablarnos un poquito en ese sentido. ¿Y qué ocurre cuando nosotros ya le amamos? Ya le amamos y estamos inmersos en esto. El apóstol Pablo decía: esclavo de Jesucristo soy, encadenado estoy a Él. Eso decía el apóstol Pablo. Qué curioso que decía eso. Y yo me acuerdo cuando leí por primera vez, en mis oraciones decía eso, le decía al Señor: Señor, yo quiero estar encadenado a ti. Y lo traía al lenguaje actual, ¿ya? Como hay Biblias que son lenguaje actual, quiero estar soldado a ti, le decía. Quiero estar amarrado a ti. ¿Ah? Le hablaba al Señor cuando sentía que de repente me iba o no me sentía cerca del Señor. Entonces oraba: Señor, atráeme a ti, amárrame a ti, no sé, átame a ti, con ligaduras de amor. Me acuerdo harto de las oraciones que hacían antes los hermanos. Me acuerdo de la reflexión de mi hermano Héctor cuando decía que él encontró su objetivo en esta vida cuando se dio cuenta que iba a servir al Señor. Nosotros cuando nos damos a entender, más que nos damos a entender, cuando entendemos que Dios nos amó y que ese amor es tan grande, queridos, que dio su vida en la cruz por nosotros. Y que ese amor es tan grande que hoy en día nos permite entenderlo, nos permite acercarnos a Él, nos permite tener ese encuentro con Él. ¿Qué impide a ti, querido hermano, que eres cristiano y que llevas muchos años en la iglesia? ¿Qué impide de repente acercarte al Señor? Porque un día el Señor ya se acercó a ti y tú lo has entendido. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces
Cuando te toca a ti, porque dice el apóstol Pablo, acercaos pues a Dios, confiadamente, al trono de la gracia. ¿Qué nos impide? Y yo pensaba, ¿qué cosas muchas veces nos impiden acercarnos al Señor? Medite usted en su lugar donde usted está. ¿Qué cosas le han impedido o le impiden hoy en día acercarse al Señor? ¿Qué le impide a usted venir a la iglesia, quizás ahora cultos presenciales? Mire la Biblia, yo les leía hace un ratito, en Primera de Juan, dice, el perfecto amor echa fuera el temor. El temor, queridos hermanos, es algo que nos aleja. Cuando no confiamos en el Señor, cuando no creemos en su palabra, cuando no nos sumergimos en lo que Él tiene para nosotros, nos llenamos de temor y andamos temerosos por la vida. Andamos como si no tuviéramos rumbo, como que no vamos a saber qué hacer. En el 4:18 decía, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, y donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Muchas veces cuando tenemos miedo de ciertas cosas, no podemos acercarnos al Señor. Muchas veces el pecado, me acuerdo una vez cuando estábamos en el Instituto Bíblico y decían, ¿qué nos aleja de Dios? Y yo, como era nuevo, le dije, el pecado. Y el pastor me dijo, ni el pecado te aleja de Dios. ¿En serio? Sí, ¿por qué? Porque Dios es tan poderoso que ni el pecado puede alejarnos cuando Dios quiere hablarlo. Es como la historia de Saúl, ¿ya? Siendo pecador, invocando a espíritus demoníacos, Dios le habla a través de un demonio más encima. Cuando él revive a Samuel, el mismo espíritu le reprende a Saúl. Dios mismo hablándole a través de un demonio. Le reprende, le dice, ¿qué haces aquí? Ni siquiera el pecado puede alejarnos del Señor. Obviamente Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado. Sin duda, si usted persevera en el pecado, algún día se va a alejar del Señor. ¿Me entiende? Pero Dios siempre da segundas oportunidades, terceras oportunidades, muchas oportunidades para que usted se acerque al Señor. ¿Qué impide que nos acerquemos al Señor? La vergüenza, nuestra carne, nuestros malos pensamientos, nuestras luchas, muchas cosas nos impiden acercarnos al Señor. Yo hay momentos en que digo, Señor, me quiero acercar poderosamente a ti, acercarme más íntimamente. Pero luego me doy cuenta de todas mis debilidades, me doy cuenta de mis incapacidades y me dejo seducir por eso y me quedo ahí nomás. Me quedo ahí. No doy un paso más allá. Entonces que Dios nos hable en esta tarde, queridos hermanos. Si Dios te amó primero, ámalo tú también. Ámalo. Acércate al Señor. A aquellos que han conocido al Señor y que han tenido ese encuentro con el Señor, de repente nos entra otra disyuntiva. ¿Qué nos impide alejarnos del Señor? Muchos de los que estamos aquí o que usted me está oyendo, en más de alguna ocasión ha querido alejarse del Señor, ¿o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Si no el 100%, un 99%, en algún momento de nuestra vida, de nuestro caminar en el Evangelio, hemos querido alejarnos del Señor. Ya, chao. No quiero más. No, esto no es para mí. Yo no salí hecho para
servir al Señor. Yo soy más rebelde. A mí me gusta hacer las cosas a mi pinta. ¿O no? ¿Ha hecho esos comentarios en su interior, en su mente? Yo creo que sí. Pero llega un momento en que comenzamos a dar casi un paso hacia el lado y hay algo que nos impide alejarnos del Señor. ¿O no? Sí, a mí me pasa. Me ha pasado muchas veces que ya, ¿sabes qué, Señor? Creo que voy a escoger otra vida. No es esto para mí. Así que, gracias, pero ya no me voy a someter más a lo que tú me decías o lo que he aprendido a lo largo de la historia. Pero ¿qué pasa? Damos medio paso y sentimos al tiro el frío, el alejarnos del Señor. Y damos otro paso y comenzamos a sentirnos más lejos del Señor y comenzamos a sentir ese vacío. Y nos damos cuenta que sí le amamos y volvemos y ahí nos humillamos. Que eso le pase. Si usted en algún momento quiere alejarse del Señor, no lo haga. No lo haga. Porque hay muchos que sí lo han hecho. Que se han alejado, que se han ido y después los vemos unos años más, 3, 4 años más, 5 o 30 años más y llegan arrepentidos a las plantas del Señor diciendo: Señor, perdón por haberme ido. Un día me fui por mi orgullo, me fui por mi propio razonamiento y hoy vuelvo arrepentido. Querido amigo que está viendo, querida amiga, hermano, le animo, porque usted está dentro de aquellos que el Señor escogió. Usted está dentro de ese grupo que Dios escogió. Mire, a lo largo de la historia, las grandes personalidades bíblicas fueron escogidas por Dios. No, ellos no escogieron a Dios. Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Dios nos llamó. Hoy en día tenemos esa posibilidad. Que nuestras carencias, que nuestras debilidades, que nuestras 1001 cosas que tenemos negativas no nos impidan alejarnos del Señor. No nos impidan acercarnos al Señor. No nos impidan acercarnos al Señor. Porque si comenzamos a ver todas nuestras carencias, no, es que los hermanos, todos los que van a la iglesia de Misión Unida, no, esos son así. No, es que esto, no, es que yo no tengo que, no, es que yo soy pecador, no, es que yo soy separado, no, es que yo tengo un hijo por aquí, no, es que estoy sin trabajo, no, es que, y comenzamos a buscar las excusas para no acercarnos al Señor. Hoy es el día que Dios ha hecho para que usted se acerque, para que usted se humille, para que se arrepienta, para que busque al Señor, al Dios vivo. Yo hoy día cuando iba a mi trabajo me fui escuchando predicaciones, me vine escuchando alabanzas y me emocionaba un momento porque realmente aquellos que hemos podido tener ese encuentro con el Señor nos damos cuenta del tesoro que tenemos. El tesoro que tenemos en nuestras manos. No lo podemos soltar. La salvación no la podemos soltar. Y si Dios te escogió, ponte en práctica. Si tú sabes que Dios te llamó, ponte en práctica. Acércate al Señor. Sé un siervo fiel. Sé un siervo útil. No te quedes ahí echado, esperando que pasen 20 o 30 años para servir al Señor. No te estoy diciendo que te pongas cuello y corbata y que vengas aquí a predicar. Te estoy diciendo que hagas lo que Dios te mandó en el lugar donde tú estás. Habla del Señor. Sé el mejor trabajador. Sé el mejor jefe. Sé el mejor en lo que tú haces. Y cuando algún día alguien te diga algo, sí, ¿sabes lo que pasa? Es que todo lo que hago, lo hago para que el Señor se agrade de mí. Para que Dios
para demostrar que los hijos de Dios somos buenos en lo que hacemos. Así que te quiero bendecir en esta tarde con esta pequeña reflexión de la palabra. Acércate al Señor. ¿Sabes por qué? Porque Dios te amó primero. Y aunque nosotros nos alejemos, la palabra dice que nosotros somos infieles, que aunque nosotros, y eso es una garantía que tenemos y un gozo, que muchas veces nosotros nos alejamos y tenemos esos arranques de niñería y nos vamos y dejamos al Señor, y el Señor muchas veces nos queda esperando y nosotros preferimos hacer lo que se nos da la gana. Pero ¿qué es lo lindo de todo esto? Que la palabra dice que Él permanece fiel, que en Él no hay sombra de variación. Si Él un día te dijo algo, Él lo va a cumplir. Tienes que creerlo, tienes que tomarlo. Usted me dirá, pero hermano David, es que usted es joven, usted le ha ido bien, no sé qué pasará por su cabeza. No es así, querido hermano, no es así. Gracias, porque el Señor, nada es nuestro, todo es del Señor. Busque al Señor con su talento, con sus capacidades, con lo que Dios le ha dado. Me acuerdo de una historia de un hermano que ya falleció, que él decía, ¿sabe qué, hermano David? Me decía, yo no sé leer ni escribir, pero ¿sabe lo que hacía? Acompañaba a mi pastor, decía. Mi pastor, un hermano y yo nos íbamos a Puerto Saavedra, dijo. Y nos íbamos por toda la costa, dijo, y llegábamos hasta Tirúa. 15 días caminando, dijo. Y pasábamos de casa en casa predicando el Evangelio, orando por hermanos, plantando iglesias, dijo, sanando enfermos. Ese hermano no sabía leer ni escribir y no era millonario, no tenía auto, no tenía ni bicicleta. Tenían que caminar desde Puerto Saavedra a Tirúa predicando el Evangelio. Y si usted cree que Dios lo llamó, haga lo que tenga que hacer con lo que tiene. Con lo que tiene. Haga lo que tiene que hacer con lo que tiene. Dios le bendiga, querido que está escuchando. Vamos a orar para terminar esta reflexión de la palabra. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, eterno Señor. Te adoramos a ti. Bendecimos tu nombre. Gloria y honra sean dadas a ti, Señor. Al único y sabio Dios, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que podemos ver, oler y sentir. Gracias, Señor. Bendice esta tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a exhortarla. Ayúdanos cada día a entenderla. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestros corazones, Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Estamos aquí juntos adorando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.